Shalom Lachem, Hola Achim V'Achav. hermanos y hermanas queridos. El mensaje diario nuestro trata acerca de nuestras ropas de justicia y salvación, ropas blancas que se nos han dado cuando nosotros nos arrepentimos. Vamos a dirigirnos a Apocalipsis 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús nos dice a nosotros de que quien venciere será vestido de ropas blancas. Las ropas blancas son ropas de salvación en el momento que nos arrepentimos. Son vestiduras espirituales no físicas que nosotros vemos. En Isaías 61, versículo 10, nosotros leemos estas bonitas palabras. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, aquí se nos habla de que Dios nos viste con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Estos son imágenes de las vestiduras blancas. ¿Y por qué vestiduras blancas? Nosotros encontramos en las escrituras de que el pecado está descrito como suciedad, manchas sobre las ropas. Por ejemplo, Zacarías capítulo 3, nosotros encontramos a Josué, el sumo sacerdote que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, y está escrito en el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Una descripción terrible, vestiduras de excremento, que es más repugnante y maloliente que ropas de excremento. En el versículo 4 vemos el significado de esta descripción de vestiduras de excremento. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Cuando se quitan las ropas viles de excremento, dice, he quitado de ti tu pecado. Por tanto, este excremento, suciedad simboliza al pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros nos arrepentimos, gracias a la expresión que tenemos en Jesús, nosotros reconocemos primero de que hay Dios, nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, venimos a Él con arrepentimiento, nos confesamos nuestros pecados, y por supuesto también en la ley era necesario un sacrificio, no había un simple perdón, alguien tenía que pagar. Desde el libro de Génesis, Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol de ciencia del bien y del mal, iba a morir. Pero no murieron físicamente, sino que Adán por lo menos vivió 930 y algo años, pero de forma espiritual ellos murieron en aquel día, porque en ese mismo día ellos se desconectaron de su conexión espiritualmente, de su relación con Dios. Ellos fueron quitados de el paraíso. Entonces el pecado ensucia, también mata. Cuando nosotros nos arrepentimos, gracias al sacrificio de que Dios mismo mandó a Jesús, Jesús es como el Isaac, así como Isaac era para Abraham, su hijo, así también era Jesús para, para Dios. Y Abraham fue detenido, lo detuvo el ángel antes de matar a su hijo. Dios, cuando él sacrificó a su Isaac a Jesús, no había nadie que lo parara porque Jesús tenía que morir, ir hasta el fin y sufrir la muerte para tomar mi castigo que me merezco yo sobre sí mismo
y Él es nuestra expiación cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Pasamos todo nuestro pecado y culpa a Él y recibimos de Él su justificación. Él pagó el crédito, si lo llamamos así, de expiación, de perdón. Este perdón lo podemos recibir por medio de la fe. Fe viva en Jesús, no solo decir que creemos, sino que vivimos nuestra fe. Entonces nuestras vestiduras se, se purifican, así como leímos en Isaías 21, Isaías 61. Pero durante nuestro caminar, nosotros podemos ensuciarnos en pecado, algo que pensamos, que hicimos, y otra vez nuestras vestiduras se pueden ensuciar. Hay una diferencia entre que los pies se ensucian en nuestro caminar diario, por ejemplo, falta de paciencia, no actuamos con amor en alguna ocasión y es necesario antes de entrar a la casa lavarnos los pies. Estos son este tipo de pecados, pero si nosotros empezamos a nadar entre el pecado y entramos a la pornografía o cosas así, entonces entonces esto empieza a ensuciar nuestras vestiduras y a nuestro pesar cosas así pueden ocurrir y lo que nosotros estamos llamados a hacer es purificar, lavar nuestras vestiduras, nuestras ropas. ¿Dónde encontramos esto? En Apocalipsis 7. Voy a leer desde el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo nosotros lavamos nuestras ropas? Cuando nosotros otra vez venimos a pedir perdón gracias a la sangre del Cordero, sangre de la expiación. Pedimos perdón y nos limpiamos. En Juan capítulo 1, en la primera carta de Juan capítulo 1 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y pedimos perdón. Esto se llama caminar en la luz con nuestro Padre en el cielo, no en la oscuridad, sino en la luz. Entonces nosotros estaremos listos para la boda, porque va a haber una boda en el cielo. Eso está escrito en Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces va a haber una boda y la novia, que es la congregación, la iglesia de Jesús, los creyentes, están llamados hoy a purificar sus vestiduras y cuidarlas limpias. Y las obras de justicia son como adornos para estas ropas de boda. Y así podemos mostrarnos en el cielo en las bodas del Cordero. En Mateo 22, nosotros tenemos una parábola que Jesús cuenta acerca de esta boda que un rey de carne y hueso hizo a su hijo. Y aquí tenemos entre los invitados una persona que vino no vestido con ropas de boda. Voy a leer desde el versículo 1 qué ocurrió con esta persona. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La boda en el cielo
solamente podemos llegar con las ropas de salvación, las ropas de boda. Aquí es una parábola, un ejemplo de una persona que llegó a la boda sin estas ropas. Quiere decir que él no se arrepintió, no recibió las ropas de salvación y el manto de justicia, y de esta forma no podemos participar de la boda. Aquí es una historia que quiere dar forma a una realidad. Esta persona fue echado a las tinieblas de afuera, pero el mensaje para nosotros es cuidar, primero es arrepentirnos y recibir nuestras ropas de salvación y de justicia y cuidarlas limpias. Está escrito que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son las personas llamadas, ya sea personas del pueblo de Israel o gentiles, pero pocos son los que responden a este llamado. Y esto es una lástima porque Dios dio su gracia, hizo todo para que podamos ser salvos, para que tengamos la seguridad de salvación, y las personas se niegan con muchos conceptos que no son correctos, que no son según la palabra de Dios, y esto verdaderamente es triste. Pero para nosotros, cuando yo digo para nosotros, me refiero a quienes sí han recibido a Jesús, el Mesías. Estas palabras nos animan y nos recuerdan de cuidar nuestras ropas limpias de salvación. Yo les bendigo, que Dios les dé en este día fuerzas y gracia para poder pasarlo en victoria. Shalom.